Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar viendo el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Vamos a centrarnos principalmente en los versículos 24 al 28, si así el Señor nos ayuda. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. La semana pasada estábamos viendo acerca de aquella resurrección de Cristo y de los suyos, y como nos decía la Biblia, que la resurrección de Cristo, una vez hecha, y Él estando ahora en su trono, también nosotros hemos de esperar a que Él nos resucite, a que Él nos dé un cuerpo glorificado para poder estar con Él y disfrutar de Él en aquel día. Habrá una resurrección de los muertos. La vida no acaba aquí. No debemos dejarnos engañar por lo que dicen los hombres, de que como vivimos solamente una vez, podemos hacer lo que queramos y debemos hacer lo que queramos, porque más allá no hay vida, porque más allá se acabó el tiempo. Todo lo que no hayas disfrutado aquí, te lo perdiste. Por tanto, entrégate al placer, a la lascivia, a la diversión, a la desmesura de la vida, a la vanagloria de los ojos, todo lo que pase por tus sentidos y te deleite. Entrégate a eso, porque mañana es un día que has perdido, y el día que mueras te lo habrás perdido todo. Miserable de ti si no vives hoy, porque mañana dejarás de existir. Ese es el mensaje del mundo, y ese es el mensaje que se nos cuela por todos los medios posibles. Las promesas que nos ofrece el mundo, las amistades, todo. Pero esto no es verdad. Y esto Pablo se propuso arraigar del corazón de los corintios. Esto no es verdad. Hay una vida después de la muerte. Cristo nos juzgará para llevarnos con Él, estando a su diestra, o para ponernos a su izquierda a sufrir su ira eterna, porque Dios es eterno, su amor es eterno, su ira también lo es. Entonces Pablo quiere quitar esta idea mundana y diabólica a los corintios, y nos hace bien nosotros pensar en ello. Nuestra vida, hermanos, no acaba aquí. Todo lo que no disfrutemos aquí, todo lo que no tengamos o lo que no tengan nuestros hijos, cualquier otra cosa, incluso todo lo que padezcamos, allá no lo padeceremos, y allá no tendremos ninguna pérdida, porque seremos con Cristo desposados para siempre, y con Él todas las cosas. Por tanto, el cristiano no desespera. El cristiano espera pacientemente aquel día donde su Señor restaurará todas las cosas. Ahora, veíamos que ponía Pablo unos argumentos en cuanto a Adán, que ya vimos, y sería bien que podamos consultarlo nuevamente en otro momento. Pero ahora vamos a ver, hermanos, un aspecto particular del texto, del 24 al 28, que si leemos rápidamente podemos no entenderlo, tener una sombra de duda, y de esa sombra de duda, o de esa tal vez falta de ajustar allí nuestro entendimiento de Cristo, por ahí puede venir el engaño, la mentira, e intentar robarnos nuestro gozo, que es Cristo. Porque en el pasaje que vamos a ver a continuación, se sirven los herejes para despojar a Cristo de su divinidad, a Cristo de su deidad. Y si Cristo no es Dios, entonces Él pierde toda su belleza. Es un hombre como tú y como yo. Pero si Cristo es Dios, y Él es nuestro mediador, y Él es con quien nos reuniremos allá, entonces somos los hombres más bienaventurados si estamos en Cristo. Pero hay que ajustar bien esto, hermanos. Hoy vamos a ver un pasaje que presenta dificultades, y nuestro objetivo es quitarle la dificultad hoy. Vamos a leer, dice: luego el fin, dice Pablo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, esto es Cristo, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, está claro que se exceptúa a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Y después que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora fijémonos, hermanos, que aquí hay dificultades. Podríamos enumerar hasta 5.
Cuando lees este texto, solamente este texto, aislemos este pasaje por un momento, nos da la sensación de que hay una inferioridad en Cristo Jesús. Podríamos ver aquí, tal vez en una primera vez que leemos este texto, que Cristo sirve a Dios, pero que no es Dios, porque Él entregará el reino a Dios y Padre. Lo segundo que vemos es que pareciera que entonces su reino, el reino de Cristo, será hasta que entregue el reino al Dios y Padre. Es decir, que su reino es limitado. Cuando sea el fin del mundo, Él dejará de reinar y se lo dará al Padre. Una lectura superficial del texto nos sugiere esto. Lo tercero es que Dios, o el Padre, si queremos ponerlo así, sujetó debajo de Cristo todas las cosas. Dios sujetó las cosas debajo de Él, debajo de su Hijo. No Él mismo, sino el Padre. Y también vemos que está todo sujeto bajo Cristo, excepto el que sujetó todas las cosas a Él. Y lo repite 2 veces Pablo aquí. Es decir, todo está sujeto a Cristo, excepto Dios el Padre. Y por último, lo quinto que podríamos ver es que al final Cristo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Cristo mismo, cuando acabe su misión, entrará al cielo y se sujetará al Padre y será Dios todo en todos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Si solamente esto fuera nuestra Biblia, podríamos ver una aparente inferioridad de Cristo. Cristo no es Dios. A la luz de ver solamente este pasaje sin cuidado, Cristo es, como dicen tal vez algunos herejes, un mero ángel que tiene una misión y que acabará al final de los días. ¿Cómo solucionamos o cómo quitamos la dificultad a este texto, hermanos? Hay 2 puntos que nos pueden ayudar a interpretar este pasaje. El primero es lo que se llama la comunicación de las propiedades de Dios. Ahora, no porque suenen palabras, no porque sea un término que no solemos oír, quiero que pierdas la atención. Comunicación de las propiedades. Vamos a intentar explicarlo y vas a ver que va a ayudar a quitar esta dificultad y también las otras. Comunicación de las propiedades de Cristo. Eso es lo primero. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa este término? Básicamente, que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, cuando el Hijo de Dios se encarna, asume nuestra naturaleza humana sin pecado, Él, ya habiendo sido verdadero Dios por toda la eternidad, ahora, cuando asume nuestra naturaleza, ahora además es hombre. Ahora, porque es Dios y verdadero hombre, a Cristo se le suele llamar en la Biblia Dios, pero también se le suele llamar hombre, porque ahora Él tiene esas 2 naturalezas en una sola persona. Y a veces solamente se le denomina por su nombre divino y a veces por su humanidad. Y a veces también por las acciones que hace su naturaleza divina y a veces también por las que hace en su humanidad como humano, como hombre. Por ejemplo, a veces se nos habla de Cristo diciendo que Él conoce los pensamientos de todos los hombres. Él sabía lo que había en el corazón de ellos. ¿Recuerdas dónde está ese pasaje? Ahora, se nos dice que Él conocía, no hacía falta en Juan 2, versos 24 y 25, estoy seguro que lo has leído, que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, nos dice aquí. Porque Él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio porque Él sabía lo que había en el hombre. Pero tú y yo somos hombres y no sabemos lo que piensa nuestro cónyuge, no sabemos lo que piensan nuestros hijos, lo que piensan nuestros hermanos. Con dificultad a veces nos entendemos a nosotros mismos. Y como se nos dice que Cristo es hombre y que conoce lo que hay en otros hombres. Está apelando aquí, ¿a qué? A que Él tiene un conocimiento ilimitado, un conocimiento profundo de todas las cosas, pero ¿en qué parte? En su naturaleza divina. La Biblia suele hablar de la persona de Cristo destacando una acción de una naturaleza y adjudicársela a veces a toda la persona. Es decir, dice Jesús conocía lo de los hombres, aunque nos habla de una acción divina, pero se la adjudica a toda la persona, a Jesús.
Es como si dijéramos que nos está hablando solamente de esa parte. Ahora, Cristo es omnisciente, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en otro lugar, tú recuerdas cuando en Lucas, se nos dice que él cuando nació, fue llevado al templo, pero también se nos dice en Lucas 2, en el último versículo, ¿qué hacía Jesús? Crecía ¿en qué? En sabiduría, gracia para con Dios y con los hombres. Ahora nosotros vemos esto y decimos, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona encarnada, puede crecer en sabiduría, puede crecer en conocimiento. Bueno, algunos hombres se han atrevido a decir que, basados en Lucas 2:52, vemos que el conocimiento de Dios no es perfecto, que Dios aprende con el paso de los tiempos, con el paso de cada siglo, y cómo actúan los hombres, Dios va aprendiendo. Y toda esta mentira se ve reflejada en Lucas 2:52. Cristo aprende, Cristo es Dios, Dios aprende. Ese es el razonamiento que tienen. Pero ¿es esto verdad? ¿Dios aprende? ¿O es que Lucas 2:52 nos habla más bien de la parte humana de Cristo? Cristo, siendo hombre, aprendió a andar, a correr, a hacer todo lo que un niño hace. La Biblia no suele decirnos en qué punto se para, no suele ponernos ese paréntesis que nos dice, pero esto, ojo que es cuidado. No, la Biblia decía, un teólogo, que abre sus tesoros a quien le escudriña, a quien busca la asistencia de Dios, la asistencia de toda la palabra. Ahora, fijémonos, la comunicación de las propiedades es que nos habla de Cristo, de la persona de Cristo, y a veces se enfoca en su humanidad, a veces en su divinidad, a veces atribuye, y esto puede ser lo más difícil de comprender tal vez, que a veces habla de Cristo como Dios, pero dice que muere. ¿Pero qué significa esto? ¿Que muere la deidad? No, sino que está hablando de Él como persona, pero haciendo énfasis a lo que le pasa solamente a su naturaleza humana. Por ejemplo, vamos a Hechos 3:15, que se nos dice allí, en la defensa que estaban dando los apóstoles, Hechos 3:15, mira lo que dice allí. Vamos a leerlo desde el 14. Nos dice, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diera un homicida. Está hablando de Cristo, está hablando de aquel que fue juzgado injustamente, y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Pero fíjate las palabras que utiliza Pedro, guiado por el Espíritu de Dios. No hay error en lo que él ha dicho. Utiliza el título divino, autor de la vida, solo le corresponde a Dios, y dice que ese autor murió. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Dios? Él es inmortal, Él no puede morir, pero en la forma de siervo, pero en la forma de hombre puede morir, y de hecho murió y resucitó. Vemos que la Escritura se expresa con libertad, no tiene problemas el Espíritu Santo para decir, el autor de la vida lo matasteis. ¿Por qué? Porque ahí vemos la grandeza y la unidad de Cristo. A veces se nos dificulta, pero sigamos el hilo, hermanos. Al autor de la vida lo matasteis. Esto solamente puede apuntar a la forma humana, a la naturaleza humana de Cristo. Fíjate también en Juan 3:13. Ve un momento allí a las palabras del apóstol Juan 3, verso 13. Allí en su conversación con Nicodemo, él va a hablar de una manera que tal vez nos sorprenda por cómo lo dice, pero va en el mismo sentido. Él está haciendo aquí comunicación de propiedades, está hablando del Hijo del Hombre. Fíjate allí, dice Juan 3:13. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero espera, Juan nos está relatando aquí que Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Pero quién es el Hijo del Hombre? No está hablando con él. Jesús no es el Hijo del Hombre y no está hablando con Nicodemo, pero le dice que nadie subió sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. No le dice que estará en el cielo, no le dice que estuvo, le dice que está en el tiempo presente, que está hablando con Nicodemo, que está en el cielo. Seguramente Nicodemo tuvo que esforzarse allí para entender a Jesús. Juan lo relata con fidelidad, pero esto tiene sentido, porque ¿cómo puede estar él en el cielo si está hablando con Nicodemo en la tierra? Porque él está descubriendo a Nicodemo que él mismo, aunque lo ve en su carne, es más que solo el Hijo
del hombre. Es el Hijo de Dios que está en el cielo y porque no ha perdido su naturaleza divina, Él está en el cielo, colma los cielos de los cielos no lo pueden contener. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo eterno de Dios, vino sin dejar su lugar en el cielo, sin dejar una sola gota de su divinidad, sin dejar su posición de autoridad en el mundo. Cristo vino aquí sin despojarse de ninguno de sus atributos divinos. La Trinidad, hermanos, la Trinidad no se fragmentó, no se dividió, no sufrió ninguna pérdida cuando Cristo se encarnó. Aunque tal vez algunos digan, Cristo se vació de alguno de sus atributos. No, no es verdad. Cristo, su naturaleza divina no sufrió ninguna modificación. Está allí en el cielo. Y en el momento que hablaba con Nicodemo también, Cristo participó de la carne sin dejar de ser Dios, sin dejar al Padre, sin dejar al Espíritu Santo. Esa comunión es inquebrantable, porque si puede cambiar, es que Dios puede cambiar y tenemos un problema. No sería Dios. Ahora, eso, lo primero, hermanos, eso nos va a servir para entender nuestro pasaje, la comunicación de las propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo tiene dos naturalezas y que a veces la Biblia nos habla de una naturaleza, pero lo atribuye a toda la persona. A veces nos dice, el que tenía la vida ha muerto, el inmortal ha muerto, pero eso no causa confusión si nosotros entendemos que en la persona de Cristo están esas dos naturalezas. A veces se muestra por una naturaleza, a veces por otra, pero es una sola persona. Lo otro que nos ayuda a entender también el pasaje de hoy, y estoy seguro que si me seguís bien, no solamente este pasaje, sino cualquiera que se encuentre, que intente dificultar lo mismo. Las operaciones de Dios, las acciones de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios Trino, Él obra fuera de sí. Las acciones de Dios, lo que Dios hace, lo ejecuta siempre trinitariamente. Es decir, Dios no ejecuta algo solamente en una persona, sino que las tres personas están implicadas en la acción que hace Dios. Son indivisibles. Sus acciones no se pueden separar. Todo lo que Dios hace, lo hace como un Dios trino. Aunque a veces se hable que una sola persona ejecuta una acción, eso no quiere decir que las otras dos personas son excluidas del proceso de la operación. La Biblia simplemente nos habla de una, pero implica las tres. Nosotros podemos atribuirle a toda la divinidad, a toda la Trinidad, lo que una persona de ellas hace o ha hecho o ha conseguido. Esto lo vamos a ver en unos ejemplos claros, hermanos, para que me puedan seguir. Por ejemplo, cuando Dios fija su morada en el hombre, cuando Dios dice que va a habitar con el hombre, ¿quién habita? ¿Quién está allí? Mira, vamos rápidamente a Juan 14, el verso 23. Juan 14, verso 23. Dice, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántas personas han nombrado aquí de la Trinidad? Vemos dos. Mi Padre, dice el Señor Jesús, vendrá conmigo y haremos morada en él, en el que ama la palabra, en el que guarda su palabra, ¿verdad? Por eso, porque no menciona al Espíritu Santo, lo excluye. Excluye a la persona del Espíritu Santo porque no la ha mencionado en este solo versículo. De ninguna manera. De hecho, mira unos versículos antes. Mira en el versículo 16 del mismo pasaje. Nos dice desde el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que more con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo. Ahora, si cortáramos el resto de la Biblia y nos quedásemos con estos dos versículos, tendríamos un fundamento para decir, bueno, parece que solamente la morada de Dios en el creyente la hace el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo mora en el creyente. Pero como no es así, como tenemos una Biblia completa y como dentro de unos versículos más adelante nos dice claramente, el Espíritu morará, el Padre hará morada y el Hijo hará morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu obran conjuntamente. Sus operaciones son indivisibles, no se pueden separar, porque ellos no se pueden separar. La Trinidad no puede ser fragmentada. Ahora, por ejemplo, vemos también
solamente para atornillar esto un poco más, lo que veíamos en 1 de Corintios 6, verso 19, que dice allí, 1 de Corintios 6, 19, hablando exclusivamente de esto: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 de Corintios 6, 19. Ahora fíjate ahí también, ya de paso, que de nadie puede ser del templo, sino de la deidad a la cual ese templo se da. Si decimos que hay un templo de la diosa Diana, ¿quién es la diosa que se dice dueña del templo? Diana. No puede ser el templo de otra persona, sino de la diosa Diana. De Diana, que ¿entiendes lo que quiero decir? Si el templo es del Espíritu Santo, de paso veamos que el Espíritu Santo es Dios y no puede ser sino Dios. Ahora, cuando Pablo dice aquí que Él es templo del Espíritu Santo, pero sabemos que no excluye al Padre y al Hijo. Ahora, en este pasaje de Juan se nos habla de una persona y de dos personas como ejecutando una misma operación, y parece que lo hicieron una persona solamente, pero se incluyen a las otras dos. Todo lo que Dios hace, lo hace, hermanos, como un Dios trino. Veamos otro ejemplo. La creación universal, Génesis. Vamos al primer libro de la palabra de Dios, el capítulo 1. Lo veremos rápidamente, saltaremos a otro. Génesis 1:1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya se nos da en la gente. ¿Quién crea los cielos y la tierra? Dios. Ahora fíjate, en Juan 1 nos habla utilizando la misma intención. En el principio, nos dice Juan 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora fijémonos, algunos dicen, no, es que en Génesis se hablaba del Padre y aquí se nos está revelando al Hijo. Realmente Génesis nos dice Dios hizo los cielos y la tierra. Y aquí Juan dice el Verbo era Dios y era con Dios. No se limita al Padre, se limita al término Dios, que puede ser incluir al Padre, incluir al Espíritu. Ahora, hasta aquí, nosotros son pasajes que conocemos. Génesis, Juan, que nos habla del Verbo de Dios, y el Espíritu fue excluido de esta obra creadora. ¿Qué pensáis? Bueno, la regla tendría que aplicar también a una de las obras más importantes, como es la creación del mundo. Veamos, además de que en Génesis también aparece, pero veamos el Salmo 104, donde se nos habla del Espíritu de Dios. Salmo 104, verso 30. Dice, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Aquí se nos habla del Espíritu Santo como creador. Y mira, envías tu Espíritu y son creados. El Padre, el Hijo, el Espíritu, implicados en la gran obra de la creación. Lo último que solamente citaré, ya no lo busques, Juan 5:21, que dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Esto no excluye al Espíritu, pero quiero que veas cómo la Biblia utiliza una acción y a veces se la atribuye al Padre, a veces se la atribuye al Hijo, a veces al Espíritu, pero que los tres están implicados. Sus operaciones externas son indivisibles. Las consecuencias, el fruto de esa operación, el fruto de lo que Dios hace, la gloria de lo que Dios consigue por medio de esa acción, entonces ¿va para uno solo o van para las tres personas? Si Dios obra conjuntamente, y a veces se nos dice que lo hace por medio de una persona, la gloria va solo para esa persona. Es por eso que no debe sorprendernos cuando vemos en la Escritura que sea gloria al Padre y al Hijo, o que se nos dice que la gloria es para el que está sentado en el trono y el Cordero. No está excluyendo al Espíritu, no está diciendo que reciben diferente gloria, simplemente las está evidenciando porque así el Señor quiso. Pero si participaron juntos de la acción, participan juntos de la gloria. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 5, verso 13. Sabiendo esto, no nos debe extrañar. Apocalipsis 5, verso 13, nos dice, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y a todas las cosas que están en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este pasaje
a la luz de lo que hemos visto no nos extraña. Se han nombrado solamente 2 de las 3, pero aun cuando no se nombra, no se excluye. Fijémonos en esto, hermanos. Lo que consiguió el Cordero redundó en gloria para el Padre, para el mismo Hijo y para el Espíritu Santo. Más se podría matizar de esto, porque sabemos que el Padre no fue crucificado, digamos, pero en toda la acción redentora las 3 se incluyeron. Pero eso ya dejémoslo para otro momento. Pero fíjate en estas 2 cosas. Lo primero que hemos dicho, a Cristo se le llama de una naturaleza, a veces se resalta una acción que él hace en su divinidad, a veces de su humanidad. Y de aquí, de esto entendemos que Dios obra trinitariamente. Y también la consecuencia se la lleva trinitariamente. La gloria, la honra. Ahora, sabiendo esto, vayamos a nuestro pasaje el día de hoy, hermanos. 1 Corintios 15, fíjate, versos 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí está hablando de Cristo. Será el fin cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Ahora, el reino, bueno, todo lo que Cristo ha conseguido en su obra en este mundo, la creación redimida y gobernada por Él, eso es lo que entregará. Ahora, cuando se hayan alcanzado esta plenitud de los tiempos, entonces Cristo, el Dios hombre, entregará el reino al Padre. Pero no solo al Padre, que hemos dicho, a la Trinidad, porque operan conjuntamente. Pero Dios estando, Dios hombre, entregará el reino a Dios mismo. Elimina la dificultad al ver que por otros pasajes participan las 3, aunque a veces se nombre una. Cristo en su forma humana y divina someterá todo para gloria de Dios y le entregará al Padre. Pero no por mencionar solamente al Padre, se excluye a Él y excluye al Espíritu Santo. Algunos dicen con este pasaje lo que decíamos al principio: Cristo es un ángel o un arcángel, Cristo es creado, su misión tiene un límite y su reino tiene un límite, no ha de ser eterno, no ha de ser permanente. Mira esto, el reino de Cristo, más bien, dicen ellos, debe ser como el reino, como lo que Abner, el general de Saúl, iba a conseguir para David. ¿Alguien sabe qué pasó con Abner y qué quería conseguir Abner? Abner era el ejército, el general de los ejércitos de Saúl. ¿Qué pasó con Abner cuando murió Saúl? ¿Qué se propuso él al ser defraudado por el hijo de Saúl? ¿Alguien recuerda qué pasó? ¿Qué prometió hacer Abner a David? Le dijo, juró sobre sí, que él iba a hacer que el corazón de todo Israel se vuelva tras David. El corazón de todos los hombres. O sea, él, que antes había servido a Saúl, ahora va a servir a David y va a ganar el corazón de todos. Es decir, la obediencia de todos los hombres para que David reine sobre todos. Pero él no tiene ningún reino. Él va a hacer que David reine. Así Cristo trabaja para Dios. Esto dicen los herejes. Pero nosotros ya estamos preparados para ver el error allí. Cristo no solamente posee su naturaleza humana. Cristo asumió esa forma, pero Él sigue inamovible en su reino. Fijémonos que no hay dificultad cuando entendemos que la Trinidad opera conjuntamente y se lleva a la gloria conjuntamente, que cuando se habla de Cristo como un hombre obediente, no reduce su divinidad, solo exalta su humanidad, solo exalta que Él fue el verdadero hombre sin pecado. Recordemos, para enfatizar las palabras que nos da Pablo en 1 Timoteo, rápidamente, fíjate en lo que dice en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 14 hasta el 16, 1 Timoteo 6, 14 al 16, nos dice allí que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hasta allí. Fíjate, y esto no pasaremos, pero esta descripción de este caballero que se presenta aquí no es la misma que Apocalipsis. El Rey de reyes y el Señor de señores, el cual es Cristo,
Y también se nos dice aquí que su reino es sempiterno, es inmortal. Y Él es inmortal y su reino, su imperio, no acaba también. O tal vez, por ejemplo, lo vemos más claramente en Isaías 9, para desmentir la idea de que el reino de Cristo tiene fin, porque solamente consideramos 1 Corintios, entonces se nos dice que Él es un reino, una potestad angélica que ha de ejercer. Bueno, vamos a leer Isaías 9, versos 6 y 7. Tal vez aquí lo veamos más claramente. Dice Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquel que iba a nacer se encarnó, el cual los hombres lo conocieron como el príncipe de paz. Cristo, se dice aquí claramente que lo dilatado de su imperio, la extensión de aquel, no va a tener fin. En el tiempo ni en el espacio no tendrá fin. La otra dificultad que nos presenta nuestro texto, vamos a 1 Corintios 15. Fijémonos en el versículo 27. Bueno, el 26 está incluido, la rendición de la muerte. Acabará Cristo con ella también. Pero fíjate en el 27, dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, está claro que se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Y después que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará. Fíjate en el 27. Todas las cosas sujetó el Padre, aparentemente por la mención, lo sujetó a los pies de Cristo. Ahora, esto es lo que leemos nosotros en el Salmo 8 y hemos cantado hoy, que Él sujetó todo bajo los pies de Él. Y esto también nos dice Hebreos 2. Vamos a estos pasajes rápidamente. El que hemos cantado, Salmo 8, y luego vamos a Hebreos 2. Este es el texto que se cita. Salmo 8, verso 6, nos dice, lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, todo lo creado se ve allí. Ahora fíjate que de esto hace Hebreos 2, también nos dice lo mismo. Es un pasaje que aquí se trae en la epístola de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 8, nos dice, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero ahora no vemos todavía que todas las cosas le estén sujetas. Este pasaje calza muy bien con lo que dice 1 Corintios. Pero fíjate aquí, hasta ahora, este texto nos da a entender, bueno, el Padre es aquel que lleva la obra de sujetar las cosas creadas al Hijo. El Padre tiene esta acción, está haciendo esta acción. Ahora, si nos quedamos allí, podría parecer que el Padre tiene un poder para sujetar todas las cosas que el Hijo no tiene, por cuanto el otro fue que sujetó debajo de sus pies, de los pies del otro, tal pareciera. Pero nuestra Biblia no acaba allí. Fijémonos en otro lugar, hermanos, en Filipenses 3, que no solamente el Padre tiene el poder para sujetar, sino el Hijo mismo tiene ese poder. Filipenses 3, verso 20 al 21, leamos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo, el Salvador, el que transformándose en nuestra semejanza, no por ello perdió su poder. ¿Y poder para qué? Para sujetar todas las cosas a sí mismo, dice el Señor Jesús, por medio de su Espíritu aquí. ¿Cristo tiene poder para sujetar a sí mismo o no? Según este pasaje, lo tiene. Que 1 Corintios 15 quiera resaltar que el Padre lo hizo, no le quita ni le resta ningún poder a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad. ¿Me sigues por donde voy, hermano? 1 Corintios, si quiere destacar que el Dios y Padre ató todo bajo los pies de Cristo, no le quita esto a Cristo, al Hijo, el poder. Solamente quiso que nos fijáramos en el Padre, y en el Padre a la Trinidad. Por tanto, es igual al Padre, Cristo, es igual a Dios en poder y gloria. Esto no excluye tampoco al Espíritu Santo, desde luego. Pero ya no quiero extenderme más. Sabes que si escudriñamos las Escrituras, en
no hay dificultad ya al entender estas cosas. Ahora fíjate en la segunda parte de este versículo de 1 Corintios 15, 27, la siguiente dificultad que encontramos aquí y esperamos quitar, dice, todas las cosas sujetó debajo de sus pies, pero allí dice, en la otra parte, pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, está claro que se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas, y después que todas las cosas le estén sujetas, también entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La siguiente dificultad es que, y con esto préstame tu atención, hermano, por última vez en esta exposición. Aquí Pablo dice que el Padre sujetó todas las cosas a Cristo, lo hemos visto justo ahora, pero que Él mismo está exceptuado de estar sujeto a Cristo. O sea, el Padre sujetó las cosas bajo el Hijo en esta lectura, pero que Él mismo no está sujeto a Cristo. Algunos podrían decir, los herejes, ¿ves? Esta dificultad no la resuelves. Es que aquí no hay dificultad que pueda hacer frente a la misma palabra. Porque ¿de quién se está hablando aquí? Se está hablando del Verbo, se está hablando de la segunda persona de la Trinidad en su plenitud divina, solamente en su estado divino, o se está hablando aquí de Cristo, el Dios hombre. No se está hablando aquí de que el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está sujeta al Padre. Lo que está diciendo es que Cristo, permíteme que hagamos esta diferencia, Cristo, es decir, Dios en su forma de hombre, de siervo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay dificultad. Cristo se sujeta a Dios, al Padre, se sujeta a su propia voluntad como Dios que es, y a la voluntad del Espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo lo puede hacer? En su humanidad. En su humanidad es que está hablando aquí, al igual que vimos anteriormente. Recuerda lo que estábamos viendo acerca de las propiedades. El Padre no está sujeto a Cristo, el Espíritu Santo no está sujeto a Cristo, ni el Hijo mismo está sujeto a Cristo. Y algunos dicen, ni siquiera, luego lo veremos, Cristo es inferior al estado puro del Hijo, porque asume la humanidad. Pero fíjate en esto, ahora lo veremos aquí. El Padre no está sujeto a Cristo, el Espíritu tampoco, ni el Hijo mismo está sujeto a su humanidad. Cuando hablamos de Cristo, del Dios hombre, así es. Cuando decimos Jesucristo, Cristo, estamos incluyendo su naturaleza humana, y por tanto la Biblia se fija en su naturaleza humana. La carne no puede sujetar a Dios. Por eso es que la carne de Cristo no puede sujetar a la divinidad de Cristo mismo. El Hijo, al encarnarse, al vestirse de nuestra humanidad, se sujetó voluntariamente a Dios el Padre, a su propia voluntad como Hijo, y al Espíritu Santo. Veamos ese glorioso pasaje solamente para refrescar lo que nos dice Filipenses 2. Filipenses 2, verso 5. Nos dice en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre. Fíjate allí, ¿quién le da ese honor? ¿Quién le da esa gloria? A Dios. ¿A quién? A su Hijo, que es Dios mismo. Pero fíjate aquí, en la forma de siervo, el Hijo está sujeto, pero en la forma de Dios es igual a Dios, al Padre y al Espíritu. Por tanto, las últimas palabras del versículo que hemos leído no deben confundirnos con que el Hijo está subordinado eternamente al Padre. Préstame atención. Hay algunos que enseñan que el Hijo está eternamente subordinado, sujeto, a merced de el Padre. No solamente en el tiempo en que se encarnó, sino durante toda su existencia. La segunda persona de la Trinidad es inferior, o al menos da obediencia a la primera. Eso no es así. Es decir, el Hijo, como acabamos de leer, está sujeto en cuanto cumple la misión de traer todas las cosas a Dios mismo, a reconciliar consigo al mundo. En cuanto Él cumple esa misión, está sujeto. En cuanto termine esa misión, nos dice Pablo,
Dios será en todo, todo en todos. Es decir, estaremos disfrutando de la plenitud. No solamente veremos a Dios en la faz de Jesucristo, tendremos la visión plena de poder gozar de las tres personas, ya sin nada que impida nuestra comunión con Él. No solamente lo veremos, disfrutaremos y nuestros sentidos limitados verán a Cristo, sino que disfrutaremos de manera espiritual de la plenitud de Dios. Cuando Pablo dice que el mismo Hijo se sujetará, no debemos entender que la segunda persona se someterá para siempre a la primera, sino que aquí hay comunicación de propiedades. Fíjate, como si dijera, el autor de la vida murió. En este caso, el Hijo, fíjate, el Hijo en naturaleza divina se sujetará al que le sujetó. En su naturaleza humana, ahora la Biblia está hablando de una acción que Él hizo en su humanidad, y así será Dios todo en todo. Recuerda, el autor de la vida lo matasteis. Toma el título de uno para hablar de la acción que sufrió la naturaleza humana. Y en este caso toma el título de Hijo para decir lo que hizo la naturaleza humana, que es traer el reino de Dios. En aquel momento, hermanos, no solo gozaremos de Cristo, gozaremos de este Dios trino, sin impedimento, tendremos esa beatífica, disfrutaremos de Dios, lo veremos a Él tal cual es, seremos capaces, hermanos, de pasear otra vez por el huerto sin impedimento. Dice que la Biblia en Génesis que Adán disfrutaba de la presencia de Dios, caminaba con Él en el fresco del día. Allá no habrá sombra, no habrá noche. Allá el sol de justicia alumbrará siempre y estaremos en el frescor de su presencia, en los refrigerios que hay a su diestra, en las delicias. Nuestra alma estará satisfecha, completa en Él, radiará todo de Él y no habrá nada que lo impida, ni nuestra propia limitación. Disfrutaremos del tabernáculo de Dios en medio nuestro, como dice Apocalipsis. Cuando leemos, esto ya como suplemento, cuando leemos, por ejemplo, que Cristo dice en Juan 4:28, que el Padre es mayor que Él. ¿Recuerdas ese texto? Que a veces tal vez algún herejo se ha puesto en aprietos. Como dice aquí Jesús que el Padre es mayor que en Él, Jesús miente y todo este tipo de cosas que suelen presentarse. Pero cuando Cristo dice en Juan 4:28 que el Padre es mayor que en Él, no nos asombra. ¿Por qué? ¿Por qué no nos asombra? Porque en su humanidad, Él, estando en la condición de hombre y de siervo, es inferior Cristo en su humanidad, pero no en cuanto a su deidad. De hecho, se dice que Cristo, estando en la forma de hombre, es inferior a lo que Él mismo es. Y esto es verdad, porque hemos leído en Hebreos que nosotros vemos las cosas, está sujeto a Él, pero no lo vemos así. Allá lo veremos. Cristo, estando en la condición de hombre, es una humillación para Dios, por si no lo sabía. Él se humilla cuando se encarna. En ese sentido, Cristo es inferior al Padre y es inferior a sí mismo en su humanidad, pero en su deidad Él es igual en poder y gloria que el Padre y el Espíritu. Tal vez ha sido, a veces, espero que no tanto, tal vez difícil seguir la ilación, espero que no tanto, pero aquí hay un sumo gozo, hermano. Todas las cosas que nos dice Pablo aquí, nos habla toda la Biblia, para que nadie nos quite el gozo de que el esposo, el objeto de nuestro amor y nuestra devoción y nuestro servicio y nuestra adoración y reverencia, y el que nosotros doblemos las rodillas delante de Él y solo de Él, es por causa de su deidad. Ante ningún otro debemos hacerlo. La exclusividad de Cristo. Terminemos diciendo que hay que amar y exaltar a Dios solo en Cristo. Nos dice Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga. Todo el juicio dio al Hijo, todo el juicio, la capacidad de mover el decreto, el acta contra nosotros, se lo dio al Hijo. Para que todos lo honren, dice Juan 5:22 al 23, para que todos lo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al que lo envió. Podemos acabar, hermanos, diciendo, hemos besado ya la mano del Hijo, hemos besado ya a Cristo, nos hemos puesto a sus pies. Todo será puesto bajo sus pies. Dios ha empezado esta gran obra, la va a acabar, hemos visto. Es mejor que nosotros vayamos ahora a Él, besemos su mano, conozcamos la gracia y la gloria que hay en Dios, en Cristo, vayamos humildemente hacia Él y nos haga partícipes de sus dones y evitemos la otra parte de su reinado. El rey es conocido por proteger a los suyos y por destruir a sus enemigos. Que nosotros, hermanos, podamos ser capaces de honrar a este Hijo, amarlo a Él y solo a Él, y veamos a Él en la faz de Jesús, en la faz de Cristo, a Dios mismo. Orar que su reino venga, sometamos todo a Él, hermano. El Salmo 8 nos habla
de que el hombre tiene dominio sobre la creación, pero no el hombre impío, solamente el hombre, el Dios hombre, y Él también extiende su reino por todos aquellos que se humillan a Él, que lo sirven a Él y que con Él pueden reinar el día de mañana. Que nosotros, hermanos, podamos adorar al Hijo en la belleza de lo que Él es, y allá prontamente todos estos términos tal vez difíciles no harán falta para conocer a Dios. No harán falta porque Él será tan lleno, no mediaremos casi palabras solamente para alabar la grandeza de lo que Él es. Entenderemos todas las cosas. Hasta entonces, seamos fieles y celosos en amar a este Dios Trino y a su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos, porque por tu voluntad estamos aquí, por tu voluntad estamos aquí simbólicamente, Señor, dándote todo el honor y la gloria a ti y al Cordero, los únicos que la merecen. Te adoramos a ti, Señor, sabiendo que somos polvo de la tierra. ¿Qué somos, Señor? Sino como la gota que cae del cubo. Nada somos, Señor, menos que nada son estimadas las naciones en tu presencia, dice tu palabra. Pero aún así, siendo ese nuestro valor, tú en Cristo nos has salvado, en Cristo nos has adoptado, en Él nos has traído al reino de tu Hijo amado para disfrutar de esta comunión contigo para siempre. Gracias, Padre, porque nos ofreces en Cristo todo, siendo nosotros merecedores de nada, aún más de tu ira. Pero, Señor, aquí estamos agradecidos, conociéndote un poco más, para amarte mejor y especialmente estar preparados para toda buena obra. Y también, Señor, para, incluso como dice tu siervo Judas, ayudar que otros escapen también de aquellos que niegan la deidad de tu Hijo. Te agradecemos, oh Dios, porque mentes finitas pueden comprender algo, no todo, pero algo, de quién eres tú en Cristo. Y este privilegio nos has dado. Te rogamos que permanezca con nosotros y que nos conduzca, Señor, de aquí hasta la gloria, hasta que te veamos a ti. Ayúdanos a ser celosos con la perla del gran precio que es Cristo. Amén.